Buenas noches, nos encontramos con John Alexander Díaz, gerente de proyecto, a quien le vamos a hacer una entrevista para levantar los requerimientos del proyecto Construcción de 108 viviendas de interés social rural. Mi nombre es Fernando Millán, uno de los participantes del equipo del proyecto, y pues vamos a iniciar con las siguientes preguntas. John Alexander, buenas noches. Primera pregunta, ¿qué problema en específico resuelve este proyecto? Muy buenas noches. Este proyecto resuelve la carencia de vivienda para el grupo poblacional que ha sido víctima del conflicto armado a nivel Colombia. Esto ha sido una compilación de víctimas que ha realizado el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Ellos hacen la adjudicación y ellos promueven la entrega de estas viviendas. Descríbanos brevemente el objetivo principal del proyecto. Bueno, como tal, esto es una política de orden nacional. Por tanto, está encabezada por el ministerio ya mencionado, que es el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Rural, y él asigna los recursos a Fiduagraria, quien va a fungir como en este momento el coordinador del desarrollo de estos proyectos. Por tanto, como objetivo primordial son la construcción de viviendas a nivel nacional de cierta cantidad de unidades de vivienda adjudicadas. ¿Y quiénes son los interesados del proyecto? En orden jerárquico podríamos decir que son en este momento el ministro de Desarrollo, de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, el representante legal y coordinador de Fidoagraria, la gerencia del consorcio ejecutor, la interventoría de obra y en última escala, pero quien son los primordiales para obtención de los beneficios, que son los beneficiarios de adjudicatarios. Perfecto. ¿Quién sería el promotor del proyecto? Sin duda alguna sería Fidoagraria en este momento. Ok. ¿Y cuál es el valor del proyecto y cómo será financiado? Este proyecto está por el orden de los 4.863 millones para la construcción de 108 viviendas en los departamentos de Huila y Caquetá. Estos que prácticamente en su forma de pago nos están manifestando que hay un anticipo del 30%, el cual tiene que ser amortizado hasta el 70% de ejecución de obra. Ese es un rubro inicial de ingreso de dineros y lo otro es hacer un pequeño apalancamiento para poder sortear aquellos baches en los momentos de la ejecución donde exige más inversión. De acuerdo. ¿Y cómo se apoyará el proyecto cuando los beneficiarios soliciten correcciones, adaptaciones o mejoras? Realmente estos ya son proyectos definidos que entrega el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Social. Estos son prototipos previamente validados, por tanto, las únicas mejoras que se podrían hacer es bajo el concepto de postventa, pero nosotros ejecutamos prácticamente lo que se encuentra en planos. Gracias. Cuéntenos cuáles son las restricciones del proyecto y consecuencias de la no realización. Una de las restricciones bastante fuertes, como les he mencionado, el lugar es Huila y Caquetá, y no precisamente en las ciudades capitales ni cabeceras municipales. Esto es bastante alejado de estas cabeceras, estamos hablando más o menos unos 15-20 kilómetros cada punto con respecto a las cabeceras, entonces es bastante dispendioso el ingreso. La situación vial es compleja, son caminos de herradura. Estas son una de las restricciones. Lo mismo a ello le acompaña el tema de orden social, que también es bastante complejo. Las consecuencias de la no realización, desde el punto de vista como contratista, quedaríamos claramente a los lados de su ejecución, pero estos recursos nuevamente se reintegran a la Bolsa Nacional para ser readjudicados. ¿Cómo se realizó el diagnóstico de los hogares beneficiarios de subsidio familiar de vivienda de interés social rural? Ok, hago la claridad que ese no estaba dentro de las competencias del contrato.
realmente lo mencionan, pero esos diagnósticos fueron recibidos y fueron estructurados algunos temas como la georreferenciación, la validación del prototipo aprobado por la entidad y entregado a los beneficiarios. Por tanto, entonces, este tema es bastante retirado del objeto contractual. John Alexander, buenas noches. Mi nombre es Andrés Felipe Ocampo, soy estudiante pues del curso Gerencia de Proyectos y continuando con las preguntas, queríamos preguntarle cuáles son las especificaciones, diseños y áreas de las viviendas que van a construir. Ok, bueno, entonces en cuanto a esa consulta, la vivienda tiene un área de 50.12 metros cuadrados. Las especificaciones en cuanto a áreas son una terraza de 3.04 metros cuadrados, una sala comedor de 10.35, una cocina de 2.82, un depósito de 2.06, un hall de 2.16, un baño de 1.69, una alcoba de 7.73, otra alcoba de 7.51, otra alcoba de 6.56, todos metros cuadrados, para un total de 50.12 área total construida. En cuanto a las especificaciones técnicas de ejecución, prácticamente son concretos, aceros y mampostería, todo en el marco de la norma NSL 10. Ok, correcto. Cuéntanos cuál es el plazo estipulado para la ejecución del proyecto y descríbanos pues rápidamente qué fases compone este proyecto. Claro que sí. Entonces, el plazo contractual correspondía a 4 meses. Ya para el desarrollo, para la planificación del proyecto, tuvimos una etapa de iniciación, que fue la etapa donde se formula la propuesta económica para poder participar dentro del proceso. Viene la etapa de planificación a partir de la adjudicación, que es donde ya desarrollamos la parte de cronograma por una de las viviendas, y de allí se desprende un flujo a partir de la georreferenciación y agrupaciones que podamos generar y tener cercanía para mejora de costos. Se hace también un sondeo de costos materiales en el sector para evitar algunos costos desde el punto de vista del transporte. Ok. ¿En dónde se realizará la construcción de las viviendas y cómo determinaron la ubicación? Esa ubicación nos la entrega la entidad y eso hizo parte del diagnóstico que realizó la otra empresa. Ellos mediante GPS tomaron los puntos, los levantamientos de los predios de los beneficiarios y nos lo hicieron entrega ya para la ejecución. Vale, ¿cómo está compuesta la planta de recurso humano que ejecutará el proyecto? Entonces, dentro de los requerimientos propios del mismo proceso, hacen mención de tener una persona con que va a estar como director de obra para todas las 108 viviendas, 2 residentes de obra distribuidas, una para Caquetá, otra para Huila. Cada uno de estos va a tener un maestro, un oficial y 2 ayudantes, fuera de las cuadrillas que son subcontratadas. Requerimientos de orden de contratación de la región, y nosotros tenemos que tener el 30% del personal que sea de los sectores, por ley, perdón. Vale, Johnny, cuéntenos cuál es la urgencia del proyecto. Estas son personas que han tenido la fortuna de quedar validados en un sorteo con previa inscripción en las alcaldías municipales, donde estas alcaldías también han hecho una validación de la situación jurídica, legal, y claramente haciendo toda una descripción de todo su proceso de desalojo a causa del paro armado, y que han llegado y que han adquirido sus predios en estas regiones donde el gobierno ha dispuesto estos recursos y a ellos se les han sido adjudicados. Vale, ¿qué requisitos ambientales se tiene para el proyecto? Estos son proyectos que no demandan mayor situación de desperdicio, aunque todo cambio genera sus desperdicios, su cambio de visual y demás.
Dentro del rublo, hay uno de los rublos a nivel de presupuesto en donde hay una recuperación de los espacios de donde vamos a copiar los materiales. Entonces, así mismo como podamos afectar tal vez unas zonas verdes, pero no más allá de unos 3 metros cuadrados, eso se va a recuperar para ser entregado nuevamente al beneficiario. Vale, ¿y cómo mitigan ese posible impacto ambiental del proyecto? ¿Cómo mitigarlo? Nosotros tenemos que hacer corte de mampostería, es decir, las piezas para poder completar todos los paños de los muros. Estas piezas, previo análisis de cómo se va a formar el muro, se va a pedir las unidades por medios y completos para poder llegar sin tener que hacer cortes. Dado el caso que se realice, se va a pedir al punto de acopio de materiales nuestro para hacer el corte en el cuarto que corresponde con todos los aditamentos como las trampas de arena, de lodos, y con eso no afectar en mayor intensidad los lugares de ejecución. Perfecto. ¿Cuáles son los riesgos generales del proyecto y cómo se reducen? Más fuerte, como lo había mencionado, es el tema de las rutas de acceso. ¿Cómo se reduce? Eso es nuestro compromiso desde el punto de vista del contrato para el acopio de materiales es llegar a la parte municipal y de ahí lo distribuimos al punto más cercano que esté en regular condición de la vía y de ahí en adelante se ocupa el beneficiario. Es decir, encontramos lugares en donde la vía nos queda, la vivienda nos queda con respecto a la vía de 200 metros, pero esos 200 metros son fangosos o son lo que ya se llama aquí en Bogotá, quedan montados, puro pasto muy bastante alto. Entonces ellos están en la obligación de ya con sus vehículos de tracción animal llevar los materiales a punto de ejecución. John Alexander, buenas noches. Edier Castiblanco, otro integrante del grupo. Le voy a hacer una serie de preguntas que tienen que ver con básicamente con la etapa de construcción y algunos temas técnicos del proyecto. Okay. La siguiente sería, ¿cuántos peajes tiene o se pueden presentar en la zona de influencia del proyecto? En ese momento, cuando hicimos el levantamiento por georreferenciación, tenemos la zona, digamos que a partir de Neiva, entre Neiva y el último que se llama Belén de los Andaquíes, tenemos más o menos unos 4 peajes, pero si seguimos Neiva hacia Pitalito o San Agustín, estamos hablando de unos 3 peajes nada más. Entonces, la estrategia de ejecución es concentrar agrupaciones. Con eso nos vamos moviendo hacia el sur para poder no estar en los trayectos y regreso, estar cancelando eso. No, vamos atacando el proyecto por agrupaciones. Ok, gracias. ¿Existe un requisito o compromiso para contratación de mano de obra local? Sí, sí. Nosotros en nuestro inicio por lo menos tuvimos el primer caso, lo que nosotros llamamos agrupación A, que corresponde al municipio de La Plata, la Argentina, Isnos, otros dos que no recuerdo ahorita los nombres de esos municipios. Esos son lugares en donde son espacios que corresponden a las comunidades indígenas. Ellos son del CRIU, que son del Consejo Regional Indígena del Huila. Ellos tienen la exigencia de que el personal a ejecutar tiene que ser 100% de su propia comunidad. Por tanto, son prerequisitos que también que son de orden, digamos, de orden político, que nos llevan y tenemos que cumplir fuera con lo del contrato, también con los compromisos regionales. Ok, muchas gracias. Para la ejecución del proyecto, ¿se deben adecuar vías de acceso? Netamente es obligación de la alcaldía. Nosotros antes, en la primera inspección que hizo con la alcaldía, ellos generaron un compromiso de hacer las adecuaciones necesarias para poder llegar al punto más cercano con respecto al beneficiario
que era una de las preguntas que estaba respondiendo anteriormente, y desde ese punto más cercano a esa vivienda, el beneficiario es quien se encarga de hacer el traslado de los materiales. Esa ya no es obligación contractual nuestra. Ok, entendido. Se sabe que el tratamiento, bueno, la disposición de las aguas residuales va a ser por pozo séptico. ¿Se va a hacer algún tratamiento en específico? No. Nosotros, el compromiso contractual se basa nada más en la construcción. Nosotros, es más, vamos a hacer la instalación ya de sistemas sépticos compactos. El tratamiento ya va es con inducciones que se le dan a los beneficiarios para que realicen su propio mantenimiento de acuerdo al término de tiempo estipulado por el proveedor del producto. Ok, gracias. Para el proyecto se entiende que el cronograma va hasta finales de diciembre. ¿Se pueden ejecutar actividades durante ese mes completo o existe alguna restricción? Nosotros prácticamente estamos contemplando solo las festividades normales. No tenemos festividades de orden regional, salvo en un lugar que se llama Acevedo. Esto es zona cafetera. Ahí sí tenemos bastantes compliques con respecto a la asistencia que vamos a tener para las fechas después del 15 de diciembre. Entonces, como plan de salvamento para poder tener continuidad en el negocio, vamos a tener unas cuadrillas subcontratadas de Bogotá para que nos supla esos saltantes. Ok, entendido. ¿Para la ejecución del proyecto se requiere plan de manejo de tránsito? No, este proyecto no. Estamos en todos la adquisición de materiales ya viene con sus propios permisos. Lo más extenso que nosotros requerimos es la varilla de 12 metros. Esa ya prácticamente nos la suministra la DECA, viene desde Barranquilla, pero viene todo con todos sus permisos. Y el otro es el bloque, pero los bloques los conseguimos muy cercanos a Gigante y a Garzón, entonces son de las propios de la región y no requerimos ese tipo de permisos. Ok. ¿La zona cuenta con transporte público? En intermunicipal sí, pero ya para hacia cada uno de los puntos no. Ya la situación es muy compleja porque si tenemos viviendas, beneficiarios, perdón, en medio entre dos municipios, lo único, y suena como un poco chistoso, pero realmente el único son los carros, las chivas del mercado y las que cargan leche. Lo único que podemos obtener, y esos son con horarios, en las 6 de la mañana y a las 5 de la tarde el regreso, no más. Eso no contamos con absolutamente nada, por tanto tenemos nuestra obligación contractual o una camioneta de estacas para hacer movimientos menores. Ah, ok. En ese orden de ideas se debería dar el transporte y alimentación al personal de obra, como se tiene contemplado. Como nosotros estamos en la obligación de contratar personal de la misma región, ellos se encargan de su manutención. Nosotros lo habíamos contemplado, salvo casos excepcionales, ya que por distancia, con respecto a las cabeceras municipales, se podría dar una bonificación, pero ya como transporte, para que ellos puedan obtener un moto, que es lo que se visualiza por allá, o transporte, o movimiento animal, para que ellos tengan su respectivo alquiler y puedan movilizarse a sus hogares en el transcurso del día o fines de semana nada más. Ok. Ya para finalizar y de acuerdo a su experiencia, ¿qué lecciones aprendidas nos puede compartir de otros proyectos similares? Bueno, realmente es más enfocado como una posición frente a lo que dispone el gobierno y este tipo de beneficios que le entrega ya sea por personas
de orden de víctimas del conflicto, o hay otro tipo de bolsa que es de orden nacional y departamental. Para nuestro caso, que es el de víctimas, sería muy bueno que el gobierno tuviera unas ciertas concesiones a nivel de perímetro municipal en hacer trasladar a estas personas, de no dejarlos tan alejados, a pesar de que ellos tienen sus parcelas y demás, que puedan hacer convenios y que puedan hacer una transición desde esos puntos tan lejanos a unos puntos más cercanos, donde puedan gozar de infraestructura vial, de infraestructura de servicios domiciliarios, porque estos proyectos se basan prácticamente con lo más rudimentario que pueda existir. Claro, Colombia y todos los países que nacieron así, con situaciones rudimentarias, pero si queremos tener un mayor nivel de progreso con todo el tema social, sería conveniente que esto se tomara con más seriedad, los trajeran, los acercaran un poco más para que gocen de todos estos beneficios. Además de que también podrían tenerse, en vez de tanta inversión proyectada de parte del ministerio en el rubro de transporte por esas mismas distancias, esos mismos rubros se puedan reinvertir en colocarles un patio, en colocarles, como ya se van, podemos agruparlas, entonces en generar espacios sociales, un parque, algo recreativo. Entonces eso es más desde el punto de vista de enseñanza que me ha dejado estos extensos recorridos, porque no es fácil. En un día ustedes pueden recorrer y solo visitar 3 casas, y eso a lo muy burro. Eso es bastante complejo, pero se hace. Se cumple con ese deseo de constructora, pero también con ese deseo de llevar una alegría social. Entonces espero que les haya, si haya sido bastante productiva mis respuestas para su labor. Bueno, John Alexander, de parte de todo el grupo, agradecerle por el espacio, por permitirnos conocer un poco más del proyecto, de pronto reconocer, tanto de manera general y en algunos casos puntual, algunos aspectos y requisitos importantes de este gran proyecto, el impacto que puede tener. Y nada, de nuevo, mil gracias y que pase feliz noche. Muchísimas gracias, muchachos, que estén muy bien. Muy buena noche.